La palabra del Señor debe tener el debido espacio. Necesita espacio, bastante espacio dentro de nosotros, de modo que pueda ser libre y que pueda hablarnos algo, revelarnos algo, indicarnos algo, mostrarnos algo. Les digo, esta es la manera en que debemos tomar la palabra de Cristo e introducirla en nosotros. No solamente debemos recibirla y ponerla en un rincón, no. La palabra de Cristo debe tener plena libertad para operar dentro de nosotros. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Colosenses, consideraremos el capítulo 3, en los versículos del 12 al 17. En cualquier situación en que dos o más personas estén ocupando el mismo espacio, siempre existe la tendencia a que se produzcan problemas y conflictos. Esto es así y no importa qué tan compatibles puedan ser esas personas. El mejor ejemplo de esto es la vida matrimonial. En cuanto al matrimonio, estos conflictos no solo pueden acabar con la armonía en la vida matrimonial, sino que también tienen efectos devastadores en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, ¿qué solución nos ofrece la Biblia para resolver los conflictos que ocurren en nuestra vida diaria y en la vida de iglesia? Pues bien, hoy veremos la solución que nos ofrece la Biblia para resolver todos los conflictos. Este mensaje se titula La vida que llevan los santos en unión con Cristo. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Guido Olivares, a quien hemos invitado para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Saludos, Guido. Gracias por invitarme una vez más al programa. Estoy contento de estar aquí de regreso. Este libro de Colosenses es verdaderamente maravilloso. Así es, y es maravilloso no solo porque nos presenta una revelación de Cristo muy elevada, sino también porque es muy práctico para nuestra vida cristiana diaria. En este mensaje queremos aplicar de manera práctica todas las cosas elevadas que Pablo nos ha presentado. El apóstol Pablo nos revela a la iglesia como el nuevo hombre en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Y luego, en los versículos siguientes, nos presenta una descripción del vivir interno de este nuevo hombre. Por lo tanto, quisiera leer los versículos del 12 al 17 del capítulo 3 de Colosenses, que dicen de esta manera: Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que el Señor os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more ricamente en vosotros, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Guido, ¿no le parece que esto es una tremenda palabra, verdad? Por supuesto que sí. Y al mismo tiempo, esta es una palabra muy práctica. A pesar de que aparentemente lo que habla Pablo es inalcanzable para nosotros,
Sin embargo, existe una manera de alcanzarlo, y ese será el enfoque de este estudio vida. Pues bien, iniciemos el primer segmento del mensaje y escuchemos a Witness Lee y el estudio vida de Colosenses. After the introductory word, Después de darnos unas palabras de introducción, this book begins to unveil to us este libro comienza a revelarnos quién es Cristo y qué es Cristo. Él es aquel que es preeminente, Él es aquel que es todo inclusivo, que es la centralidad y la universalidad de Dios. Por tanto, en esta sección, que comienza en 1:9 y termina en 3:11, Cristo es revelado al máximo. Pablo no dice que Cristo es el Cordero de Dios, ni que Cristo es el maná o el agua viva, o que Cristo es el agua que fluye. No, más bien en esta sección nos dice que Cristo es la porción de los santos, que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito de toda creación, que Él es el primogénito de entre los muertos y que es el misterio de la economía de Dios, que Él es la esperanza de gloria que mora en nosotros, que Él es el misterio de Dios y etcétera, y etcétera, y etcétera. Todos estos puntos son muy pero muy profundos. Y esta revelación es completamente diferente a la revelación presentada en otros libros. Por tanto, lo que vemos en Colosenses es algo extraordinario. Y después de que Pablo ha presentado esta revelación, nos da una palabra relacionada con nuestro vivir, es decir, el vivir de los santos, y usamos esta palabra en unión con Cristo, o sea que estamos hablando del vivir de los santos en unión con Cristo. Este no es un vivir aparte de Cristo. En Juan 15, 4 y 5 se nos dice: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Aun si hacemos algo, pero cualquier cosa que hagamos que sea separados de Cristo no tiene ningún valor a los ojos de Dios. A los ojos de Dios, Cristo es el único que cuenta. Separados del Cristo todo inclusivo, nada podemos hacer. Eso significa que el vivir de los santos, nuestro vivir, debe ser en unión con Cristo, es decir, debe ser en una cierta clase de identificación con Él. Esto quiere decir que nosotros somos uno con Cristo y Cristo es uno con nosotros, y hasta podemos afirmar que Cristo es nosotros y nosotros somos Cristo. Nosotros vivimos y Cristo vive. Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos. Aún Cristo vive en nuestro vivir. Amén. Y no podemos más que exclamar aleluya por esta revelación tan maravillosa. El libro de Colosenses nos presenta primero la revelación acerca de Cristo y luego nos habla acerca de nuestro vivir en unión con Cristo. Pablo usa unas expresiones extraordinarias para describir a Cristo, pero finalmente nosotros debemos ser afectados en nuestro vivir por esta revelación. ¿No es así, Guido? Así es, Víctor. El libro de Colosenses nos presenta una revelación muy elevada de Cristo en muchos aspectos diferentes. Para ello, Pablo usa unas expresiones muy diferentes de las que usa en otras epístolas, con el fin de hacernos ver cuán inclusivo y extenso es Cristo y que además Él es nuestra vida. Luego el apóstol Pablo nos comienza a hablar acerca de la vida que llevan los santos en unión con Cristo, al decirnos que necesitamos ser gobernados por la paz de Cristo y que debemos permitir que Él more ricamente en nosotros. Y entonces, ¿qué significa esto? Pues bien, vivir en unión con Cristo significa que nuestro vivir no puede estar separado de Él. Por ese motivo, el Señor nos manda en Juan 15 que permanezcamos en Él, porque separados de Él nada podemos hacer. Así como el Padre y Cristo son uno, nosotros debemos ser uno con Él en nuestro vivir.
De esa manera, Cristo podrá vivir su vida a través de nosotros y nosotros llegaremos a ser su expresión. Por lo tanto, necesitamos aprender a pasar tiempo con el Señor para poder comprender esto y ser uno con Él. No se trata de que imitemos el vivir de Cristo de una manera externa, sino que aprendamos a vivir a Cristo en nuestra vida cotidiana. Puesto que Cristo vive en nosotros, Él es nuestra porción asignada y Él es el Cristo todo inclusivo. No hay ninguna área de nuestro ser donde no pueda ser aplicado. Guido, muchas gracias por esta explicación tan clara. Usted mencionó que si nosotros vivimos a Cristo, entonces llegaremos a ser su expresión. Los miembros del cuerpo de Cristo en la tierra somos aquellos que debemos expresar a Cristo. Tal vez nunca hemos pensado que nuestra responsabilidad como creyentes incluye expresar a Cristo, ¿verdad? Es verdad, Víctor. La mayoría de los creyentes tratan de imitar a Cristo de manera externa, pero no se dan cuenta de que necesitamos expresarlo desde nuestro interior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para poder expresar a Cristo, Él necesita llegar a ser nuestra vida, nuestra porción asignada y el todo para nosotros. De esa manera, sus atributos divinos podrán ser expresados a través de nuestras virtudes humanas. Guido, al inicio del programa hablamos de los conflictos que se presentan no solo en la vida matrimonial, sino también en la vida de iglesia. Ahora, ¿cuál es la solución para esos conflictos? Pues bien, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 15, que nos dice: «Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos». Bien, este será el tema del próximo segmento de este mensaje. Regresemos con Witness Lee. Adelante. Después de esto, Pablo les encarga una cosa, y esta es cuidar de la paz de Cristo. Hay algo que se llama la paz de Cristo, y todos necesitamos darnos cuenta que esta paz está en nuestro interior. Nosotros tenemos la paz de Cristo. Si queremos comprender el significado de lo que es esta paz, también tenemos que leer Efesios 2:14 y 15, que nos dice que Cristo en sí mismo hizo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto es paz. Es una paz entre todos los pueblos, entre seres distintos. Cristo logró la paz entre los griegos, los judíos, los bárbaros, los escitas, la circuncisión, la incircuncisión, los esclavos y los libres. Gente de diferentes rangos, de diferentes razas, de diferentes nacionalidades. Hizo paz entre los hombres de diferentes rangos, de diferentes razas y nacionalidades, creando un solo y nuevo hombre. Y esto es paz. Esto es lo que significa la verdadera paz. Esta es la situación pacífica de la unidad. En el nuevo hombre no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay circuncisión ni incircuncisión. ¿Ven esto? No hay razas, ni pueblos, ni nacionalidades. No hay esto ni aquello. No hay rangos, no hay nacionalidades, sino Cristo. Y esta es la unidad y esta es la paz. Esta unidad es nuestra paz. Cuando practicamos esta unidad, experimentamos la paz de Cristo. Y esta es la paz que se menciona acá, la paz de Cristo, la cual es la unidad pacífica en el nuevo hombre. Deben permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en sus corazones. ¿Qué cosa es un árbitro? Bueno, todos sabemos. Supongamos que estamos en un partido deportivo de algún deporte y que hay dos equipos que participan allí. En cierto punto sucede algo y el equipo A tiene un punto de vista y el equipo B tiene otro punto de vista. ¿Quién tiene razón en este caso? No va a ser lo que diga el equipo A o el equipo B,
Se necesita un árbitro y el árbitro define la situación. Él dice algo y una vez que el árbitro habla, ambos equipos deben callarse y deben escuchar. No importa si A o B digan sí o no, si tengan la razón o no, escuchen al árbitro. Y después que el árbitro ha hablado, ambos equipos deben aceptar la decisión y seguir jugando. ¿Alguna vez se habían dado cuenta de que dentro de nosotros hay un árbitro? Tal vez nunca habíamos considerado esto, pero de hecho, todo el tiempo hemos tenido al árbitro dentro de nosotros. Lo tenemos allí. En el segmento anterior, escuchamos que debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Si observamos la situación de la iglesia en Colosas con atención, veremos que es muy interesante. A pesar de que no había una situación de división, como en el caso de la iglesia en Corinto, allí había una competencia sutil de las diferentes filosofías. Algunos preferían la manera egipcia de hacer las cosas, otros la manera griega y otros la práctica del ascetismo. Esta competencia malsana estaba causando muchos problemas en la iglesia en Colosas. En tal situación, se hacía necesaria la presencia de un árbitro para traer la paz. Entonces, Guido, ¿qué tal si hablamos de quién sería el árbitro en este caso? La Biblia dice que necesitamos que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones. Un árbitro es uno que decide en cualquier situación. Necesitamos darnos cuenta que somos el nuevo hombre y así permitir que la paz de Cristo sea el árbitro que decida en nosotros. ¿Por qué necesitamos un árbitro en nuestro interior? Sencillamente porque en la vida de iglesia hay personas de diferentes razas, culturas, puntos de vista y filosofías. Es por eso que necesitamos un árbitro. La paz de Cristo está en nosotros, pero no puede operar a menos que se lo permitamos. Es un hecho que al recibir a Cristo estamos en el nuevo hombre y que su paz está en nosotros. Pero la única manera en que esta paz puede hacer su obra en nosotros es si se lo permitimos. Para ello necesitamos darnos cuenta que todos nosotros somos un solo cuerpo. No somos personas de diferentes razas y culturas, sino que somos el cuerpo de Cristo. Somos parte del nuevo hombre. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por tanto, la única manera de tener paz no consiste en discutir acerca de nuestras diferentes filosofías o puntos de vista, sino en permitir que la paz de Cristo, es decir, la unidad interior que tenemos en Cristo, sea el árbitro de nuestros corazones. Gracias, Guido, por esta contestación tan acertada en cuanto al árbitro. El siguiente versículo, en la secuencia que hemos venido hablando del capítulo 3, se relaciona muy de cerca con el asunto de la paz de Cristo. El inicio del versículo 16 del capítulo 3 nos dice así: la palabra de Cristo more ricamente en vosotros en toda sabiduría. Pues bien, este será el enfoque de la parte final de este mensaje. Por tanto, regresemos con Witness Lee para escuchar el segmento de conclusión de este estudio vida. Adelante. Let the word dwell. Que la palabra de Cristo more en nosotros. La palabra de Cristo incluye la palabra hablada por Él en los 4 evangelios y también incluye lo que está escrito en el libro de Hechos y también en las epístolas, que es la palabra hablada mediante los miembros de su cuerpo, que son los apóstoles, los profetas, etc. En otras palabras, todo el Nuevo Testamento es el hablar de Cristo y nosotros debemos estar llenos de la palabra de Cristo y debemos permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. La palabra morar en griego significa hacer un hogar o hacer una casa o habitar. Por lo tanto, la palabra de Cristo no solamente debe pasar por allí o estar en la casa, estar en nosotros,
sino también debe hacer su hogar en nosotros. La palabra del Señor debe tener el debido espacio. Necesita espacio, bastante espacio dentro de nosotros, de modo que pueda ser libre y que pueda hablarnos algo, revelarnos algo, indicarnos algo, mostrarnos algo. Les digo, esta es la manera en que debemos tomar la palabra de Cristo e introducirla en nosotros. No solamente debemos recibirla y ponerla en un rincón, no. La palabra de Cristo debe tener plena libertad para operar dentro de nosotros. No debemos limitarnos a recibirla a fin de confinarla en una pequeña área de nuestro ser. No, debemos dejar que habite, que more ricamente. Debemos permitir que more ricamente en nosotros. Yo admiro mucho los escritos de Pablo. Por un lado, él recalca la paz de Cristo y por el otro recalca la palabra de Cristo. Piensen, ¿cuánto necesitamos que la paz de Cristo sea el árbitro de nuestros corazones? Oh, lo necesitamos muchas veces, pero muchas veces necesitamos este árbitro. Pero también necesitamos darnos cuenta de cuánto necesitamos que la palabra de Cristo more, que haga su hogar en nuestros corazones. Necesitamos que la paz de Cristo opere en nosotros y que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Si lo hacemos, seremos personas maravillosas. Nunca diríamos sí ni nunca diríamos no. Solamente dejaríamos que el árbitro decida. Y entonces, ¡qué maravillosos seríamos! No tendríamos nuestras opiniones, ni nuestros pensamientos filosóficos, ni nuestros conceptos ni evaluaciones, sino que tendríamos la palabra de Cristo. En otras palabras, lo único prevaleciente en nosotros sería la palabra de Cristo y no nuestros conceptos. No podemos separar la palabra del Señor del arbitraje del Señor. El árbitro resuelve las disputas mediante su palabra. Debemos presentarle nuestro caso al árbitro y debemos escuchar su palabra. Y esta palabra, no hay duda, es la palabra de Cristo. Así que debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro en nuestros corazones y debemos permitir que la palabra de Cristo more ricamente en nosotros. Entonces, les digo, estaremos bien. Estaremos rebosando de cantos, de himnos, de alabanzas. Me gustaría que tuviesen una fuerte impresión de que debemos aprender esta cosa única. Y esto es que ya que somos el nuevo hombre, nosotros somos uno con Cristo. Y si somos uno con Cristo, debemos llevar un vivir en unión con Cristo. Les digo, lo que más debe prevalecer entre nosotros no debe ser nuestro sí y nuestro yo, sino debe prevalecer el árbitro, lo que diga el árbitro. Debemos permitir que la paz de Cristo sea el árbitro dentro de nosotros. Y esta paz debe tener la última palabra y debe tomar la decisión final. No escuchen a ningún partido. Igualmente también debemos permitir que la palabra de Cristo entre en nosotros, more en nosotros y tenga plena libertad para operar en nosotros. A fin de ser tan prevalecientes, debemos tener estas dos cosas como una realidad. Siempre que estas dos cosas sean una realidad, nuestra manera de vivir será apropiada. Esta es la razón por la que a partir de Colosenses 3:18 hasta 4:1 hay una sección donde podemos ver el vivir entre el esposo y la esposa, los hijos y los padres, los esclavos y los libres, siempre y cuando tengan la paz de Cristo como el árbitro en vuestros corazones y la palabra de Cristo more en vosotros, estarán bien, pues serán los esposos apropiados, los hijos apropiados, los padres apropiados, los esclavos apropiados y los amos apropiados. Todos seremos apropiados. Esto es lo que todos necesitamos. Y yo digo amén. Esto es lo que necesitamos. Winnesley dijo que no podemos separar la paz de Cristo de su palabra. Guido, ¿podría usted explicarnos o abundar más en cuanto a esto? El árbitro interno es la paz de Cristo y la palabra de Cristo es la manera como somos enseñados y exhortados.
Tanto la paz de Cristo como su palabra son uno. No obstante, es posible que nuestros conceptos prevalezcan cuando leemos la Biblia y no permitamos que la palabra habite ricamente en nuestros corazones. Siempre que leamos la Biblia, necesitamos hacerlo con un espíritu de oración para que se convierta en vida y en realidad en nosotros. Esa realidad que experimentamos es la paz de Cristo. Si nosotros ponemos atención a dicha paz, entonces seremos personas apropiadas. Así es, Guido. Este ha sido un mensaje muy práctico para todos nosotros. Le agradecemos que haya podido acompañarnos en este estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Ha sido un gran placer estar en el programa una vez más. Gracias por invitarme de nuevo. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Guido Olivares la de Francis Ball y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos decir a nuestros radioescuchas, esperamos que obtengan los mensajes escritos, ya que contienen mucho más que lo que presentamos en el programa radial, por lo cual les animamos a que nos llamen para saber los detalles con respecto a cómo recibir estos mensajes. Nuestro teléfono gratuito es 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. El estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Witness Lee sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.